En el siguiente ejercicio tenemos que calcular, como lo dice el enunciado, el centro de masa y el centro de flotación para un barco, ¿no? ¿Cómo está hecho el barco, no? Tenemos la parte inferior que, si ustedes observan, está delimitado por dos curvas que son y al cubo en la parte positiva y y a la, perdón, y es igual a x al cubo en la parte positiva y es igual a menos x al cubo en la parte negativa, ¿ok? Luego tenemos el nivel del agua, que está a un nivel que no conocemos, justamente es lo que queremos averiguar. Y después tenemos otras rectas, ¿sí?, que van determinando básicamente el nivel superior del barco y el nivel de carga, donde está la carga que vamos a llevar en el mismo. ¿Ok? Bueno, ¿qué datos tenemos nosotros? Que la densidad en la parte inferior, supongamos que esto es todo una parte maciza, el barco generalmente no es macizo, pero la idea es justamente representarlo como tal. Tiene una densidad de 400 kilos por metro cúbico. La densidad de la parte superior, que es esta en gris, es de 2000 kilos por metro cúbico. Y la idea es que a qué altura respecto al fondo del barco se encuentra la línea de flotación. ¿Sí? Entonces, justamente esta altura que queremos ver, ¿no? Y bueno, tomar la densidad del agua como 1000 kilos sobre metro cúbico. Entonces, vamos a poner un par de definiciones antes de pasar, digamos, a la resolución del problema para que se entienda. Cuando hablamos del centro vamos a hablar del centro de masa del barco, ¿no? Es decir, el barco nosotros lo podemos pensar como un todo, como que está hecho, ¿sí? Digamos, efectivamente, de la parte superior y la inferior, ¿no? Entonces, si supongamos que es un barco de carga, bueno, el barco solamente podría ser esta parte, esta cuña, nosotros vemos aquí, y luego la parte superior que sería la carga, que es lo que ustedes ven ahí. Para ponerlo en términos matemáticos, lo que conviene hacer es tratar de ubicar un sistema de coordenadas, ¿sí?, que justamente nos lo da las gráficas o las curvas que delimitan a cada uno de los objetos. Entonces, por ejemplo, este es el eje Y, ¿sí?, donde en este caso x es igual a 0, ¿sí? Estamos hablando justamente que está ubicado a la altura x igual a 0, y para ubicar a x, ¿sí?, en este caso, y esto sería y igual a 0, que sería el eje X, ¿ok? Eso sería un poco la idea. El eje Y igual a 0, en realidad nosotros ahora tenemos que averiguar dónde está, pero el eje, digamos, X, pero sabemos que transcurre en este sentido. Por de hecho, nos lo dicen estas rectas de X constante, fíjense, X es igual a menos 0,8, que nosotros tenemos aquí, después tenemos la recta X es igual a 0,8 positivo, que tenemos de este otro lado. Entonces nada, un poco la idea es eso. Por empezar, entonces, el centro de masa total, ¿sí?, del objeto, o si nosotros lo pensamos como dos objetos separados, va a ser, ¿sí?, esto pensemos en términos de coordenadas de x, y tenemos que tener el objeto 1, que sería la carga, ¿sí?, en este caso vamos a llamar a esta parte 1. Luego tenemos el barco, que es la parte 2 de la parte inferior. Entonces, vamos a tener las masas de cada uno individualmente, masa 1, por el centro de masa 1, ¿sí?, con sus coordenadas. Luego a esto le sumo la masa 2 por el centro de masa 2 con sus coordenadas. Y luego a todo esto lo divido por la suma de ambas, ¿no?, de la suma de las masas. Masa 1 más masa 2. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Básicamente es ponderar, ¿sí?, dónde está el centro de masa. Justamente, ¿por qué lo ponderamos? Porque multiplicamos a cada punto con la masa proporcional del mismo y luego dividimos por el total, ¿sí? Cuando uno pondera, básicamente es algo similar a lo que se hace en el sentido de un promedio, pero con la idea de que los pesos de cada uno de los elementos son distintos. Y en este caso los pesos son justamente las masas de cada una de las partes. Después, ¿qué es el centro de flotación? El centro de flotación básicamente tenemos que imaginarnos que es lo siguiente. La parte que está hundida del barco es la que está por debajo de la línea de flotación. Entonces, nosotros tendríamos que considerar solamente esta parte, que está pintada acá en verde, que es la parte hundida, y a esta misma, el centro de flotación, ¿sí?, sería el centro de masa, ¿sí?, de la parte hundida. ¿Ok? Entonces, en ese caso, con eso lo vamos a considerar. Entonces, en este caso, vamos a calcular el centro de flotación. Directamente seleccionamos cuál es la parte hundida y ahí calculamos el mismo. Entonces, bueno, vamos a proceder. ¿Ok? ¿Cuál sería la idea? Aparte de todo esto, la parte física. Si este objeto está flotando, ¿cuál es la idea? Para que el objeto flote,
el peso completo del objeto tiene que ser igual al peso que tiene el volumen desplazado. Es decir, lo que antes ocupaba el agua, que ahora ocupa parte, digamos, del cuerpo, ¿sí? Que en este caso es el volumen en verde. Bueno, ese volumen de agua con su densidad respectiva tiene un determinado peso. Ese peso tiene que ser igual al peso total del barco. Entonces, en este caso, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Peso total del barco es igual al peso de la parte o del líquido desplazado. A esta parte, que es, ya les digo, es una parte dentro del barco, ¿sí? En volumen le vamos a llamar 3. Entonces, en este caso, el peso total va a ser el peso 1 más el peso 2, y eso a su vez va a ser igual al peso 3. ¿Ok? Después, ¿qué otro tema tenemos? El peso, ¿sí? Es masa por gravedad, ¿no? Vamos a ver de este lado, peso es igual a masa por gravedad. A su vez la masa es densidad por volumen. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la densidad es masa sobre volumen. Juntando estas dos ecuaciones, vamos a ponerlo en este símbolo, delta es más cómodo. Entonces el peso, ¿qué va a ser? La densidad por la gravedad por el volumen. Si lo queremos llevar a una forma diferencial, teniendo en cuenta que la densidad y la gravedad son constantes en este caso, si no lo fueran, no importa, hay que ponerlos como funciones de parámetros de volumen, el peso nos va a quedar como la integral triple de la densidad por la gravedad por el diferencial del volumen. Porque básicamente es la misma cuenta que nosotros la estamos llevando a una forma integral y sumando todos los diferenciales que tengan esta cuenta. Entonces, esto va a ser lo importante para nosotros. Y en base a esto vamos a calcular el resultado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Parametrizamos uno, parametrizamos dos, si los límites de integración de cada uno, y luego vemos el resultado. Entonces, vamos a tener acá, si ustedes observan, ¿sí? Para el resultado de la parte 1, ¿sí? La parte 1 es un cuadrado que está entre menos 0,8 y 0,8 para x y entre 5 y 6 para y. Entonces, aplicamos de este lado 1, ¿sí? Abrimos llave, x nos va a quedar entre 0,8 y menos 0,8 e y nos va a quedar entre 5 y 6. Para empezar, ¿no? En ese sentido. Después, ¿qué otro tema más tenemos que considerar? Bueno, en el caso de el volumen 2, si ustedes observan, tenemos la parte basal que está hecha entre menos x al cubo, ¿sí? O sea, acá está la parte 2 de abajo, menos x al cubo y 5, pero este corte entre menos x al cubo y x al cubo se dan 0. Entonces tenemos que pensar la parte 2 como en dos partes. Parte sub 2, 1, si quieren, y parte sub 2, 2, donde la parte sub 2, 1 va a estar con y entre la parte superior que es 5 y la parte inferior que es menos x al cubo, con x, que la parte superior es 0 y la parte inferior es menos 0,8, y luego en la parte 2 vamos a tener que y va a estar entre 5 y x al cubo positivo, y x va a estar entre 0,8 y 0, sí, en ambas partes. ¿Okay? Esos serían los límites de integración por ahora. Después tenemos la parte 3, ¿sí? Que la parte 3 es algo similar. La única diferencia es que la altura no la conocemos, vamos a dejarla como altura de flotación, en este caso I sub F. Lo vamos a plantear igual porque justamente es lo que queremos calcular. Entonces, en la parte 3 vamos a tener como I, que va a estar entre el I de flotación, que es una constante, recuerden, y menos x al cubo, y luego x lo vamos a tener en este caso entonces ahora la idea para establecer los límites de integración va a ser la siguiente. Tenemos que pensar en el gráfico de las tres regiones que nosotros vimos. Tenemos que encontrar primero lo siguiente. La integral se puede realizar sin problemas con, digamos, que coordenadas cartesianas, porque ya les digo, no hay ninguna simetría que amerite usar cilíndricas y demás. Entonces, bueno, por ahora vamos a ver bien. En la parte 1, fíjense que la parte 1 es un rectángulo, está entre x, entre 0,8 y menos 0,8, y entre 5 y 6. Entonces directamente la parte 1 la podemos poner de este lado, ¿sí? Vamos a tener
que de los límites de integración y va a estar entre 6 y 5 y x va a estar entre 0,8 y menos 0,8. Para la parte 1 y 2 y 3, perdón, acá sí tenemos que buscar previo a esto la intersección entre digamos, los polinomios de grado 3, x al cubo y menos x al cubo respectivamente, para ver dónde están justamente los límites de x, porque no son estrictamente 0,8 y menos 0,8, sino que están por fuera. Entonces vamos a buscar la intersección entre las parábolas y igual a 5, que es la base de la parábola, ¿no? Entonces, el polinomio. Entonces en este caso vamos a tener y es igual a x al cubo, intersección con y igual a 5, ¿sí? Igualamos las dos, entonces x al cubo nos va a quedar 5. En este caso aplicamos raíz cúbica a ambos lados y la raíz cúbica, como es única, nos va a quedar de esta forma, ¿no? X es igual a raíz cúbica de 5. Para el otro lado vamos a tener y es igual a menos x al cubo, la intersección con y igual a 5, entonces menos x al cubo es igual a 5, multiplicamos por menos 1 en ambos lados, esto nos va a quedar como menos 5, y aplicamos raíz cúbica y nos va a quedar la raíz cúbica de menos 5. Ok, o sea, no hay mayores inconvenientes en estos casos. O lo que es lo mismo se puede pensar también como menos 1 raíz cúbica de 5, ¿no? Lo mismo. Entonces, en el caso de 2, ¿sí? Vamos a tener lo siguiente. 2 se va a abrir, 2 y 3, ¿no? Se van a abrir en dos partes. La primera, acá tenemos 0 en el medio, ¿sí? De los dos. Básicamente, si no lo sabemos, digamos, por las cuentas, la intuición es que si hay simetría de las dos figuras, lo lógico es que 0 esté en el medio y lo indican un poco las dos rectas 0,8 y menos 0,8 del punto. Entonces nada, vamos a tener una parte que va a estar entre esta raíz negativa y 0, con la base en menos x al cubo y 5, y otra parte que va a estar con x al cubo positivo y 5, y entre 0 y raíz cúbica de 5. Entonces vamos a tener la parte 2 sub 1, donde vamos a tener que y está entre 5 y menos x al cubo, y x va a estar entre 0 y menos la raíz cúbica de 5, y la parte 2 sub 2, donde vamos a tener que y va a estar entre la raíz entre 5 y x al cubo positivo, y x va a estar entre la raíz cúbica de 5 y 0. Para empezar, de la parte 2 pasamos a la 3, que es la parte hundida. En realidad es un subconjunto del mismo, pero ¿sí? En la parte hundida sí lo que tenemos que ver es la intersección. Acá es un poco más tramposo el tema, porque sí tenemos que ver la intersección entre la línea de flotación y el x al cubo. ¿Okay? Entonces, acá el límite de integración no está tan claro, es un poco más próximo que raíz de 5, pero no importa, porque lo podemos calcular igual. Entonces, vamos a tener y igual a x al cubo, intersección con y igual a y de flotación, y lo mismo, y igual a x al cubo, ¿sí? En este caso, pero intersección con el y igual a menos y de flotación. De los dos casos relativamente vamos a tener y, o mejor dicho, el x correspondiente va a ser raíz cúbica del y de flotación, y el otro va a ser menos raíz cúbica del y de flotación. Entonces en la parte 3 vamos a tener algo similar a esto, ¿no? La parte 3,1, que nos va a quedar entre menos x al cubo menor o igual a y menor o igual al y de flotación, que es la recta constante, y x que nos va a quedar, ¿sí? Entre menos la raíz cúbica del x de flotación, menor o igual a x, menor o igual, en este caso, este sería el y de flotación, menor o igual a 0, y luego tenemos la parte 3,2, donde vamos a tener que y va a estar entre x al cubo y 5, y x va a estar entre la raíz cúbica del y de flotación, ¿sí? Y 0. Entonces nada, ahora una vez con estos límites de integración tenemos que integrar cada parte en particular. Fíjense, habíamos planteado nosotros que la densidad, ¿sí? Le íbamos a tomar como la integral, el peso lo íbamos a tomar como la integral triple de la densidad por la gravedad por el diferencial de volumen. Entonces, para cada área vamos a calcular, vamos a asociarle una densidad particular.
¿sí? Entonces en el problema, ustedes observan, en el problema nos habían hablado de las densidades de cada parte. Por ejemplo, la parte inferior tiene densidad 400 kilos por metro cúbico. ¿Okay? La parte superior de 2000 y la parte inferior de 1000. Vamos a llamarla a cada una respectivamente. Si esta es de la parte inferior, esta sería la densidad 2, que es la que vemos acá abajo, de todo esto. Después tenemos la parte superior, esto sería la densidad 1. Y luego la parte hundida, ¿sí? La parte hundida va a estar asociada a la densidad 3, que es justamente la parte hundida. Entonces a esa misma le vamos a poner densidad 3. ¿Okay? Entonces, para cada parte vamos a tener la densidad en 1, después tenemos la densidad en 2, y después tenemos la densidad en 3. ¿Okay? Y hay que integrarlo con cada uno de los valores. Yo lo que voy a hacer es dejar la integral planteada, ¿sí? Porque básicamente es calcular esos límites para calcular, digamos, el peso lo vemos de esta forma. Si queremos calcular la masa, simplemente la masa, hacemos el peso dividido la gravedad, o sea, la gravedad como constante, que la podemos sacar fuera de esta integral. Eso está bueno para cuando vemos el tema del centro de masa y el tema del centro de flotación. ¿Okay? Digamos, acá hay que manejarse con la masa. Pero bueno, entonces vamos a considerar cada parte. Entonces vamos a tener, en este caso, ¿sí? Para la masa 1, ¿sí? O el peso 1, ¿sí? En este caso, para calcular la masa es directamente la integral de la densidad sin la gravedad. Entonces vamos a tener la integral entre menos 0,8 en x y 0,8 de la integral entre 5 y 6 de y. La densidad, que acá es una constante, estamos hablando de la densidad 1, o sea que en este caso estamos hablando de 2000 kilos por metro cúbico, ¿sí? Diferencial volumen vamos a tener diferencial y, ¿sí? Y en este caso diferencial x, ¿no? Acá hay un tema que puede pasar que, digamos, no lo hayamos considerado porque estamos considerando una parte plana, ¿sí? En este sentido. Y uno dice, bueno, pero a lo mejor para lo que sería el eje, digamos, podemos decir, bueno, esto más allá que tiene formato de área, ¿sí? Hay un eje que no estamos considerando que es el de la profundidad. Entonces, que en este caso sería como el eje Z puesto en perpendicular. En ningún momento el problema lo dice. Pero si ustedes se llegan a encontrar con este tema, lo que ustedes pueden hacer, o lo que generalmente se hace, es asignarle a la densidad, a la figura, una profundidad unitaria. Es de una profundidad de una medida de valor 1. Es decir, es como si yo tuviera este mismo barco, pero que, digamos, la misma figura simétrica, ¿sí? Que la extiendo por una unidad. Entonces, en el tema de integrales, yo acá, para los límites de integración, tendría que incluir la variable z, que es la que hace sentido de que tenga un determinado volumen. Entonces, z directamente para todas las figuras lo puedo poner, por ejemplo, entre 1 y 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué garantizo con esto? De que lo que estoy trabajando es una figura de 3 dimensiones y no simplemente un plano, ¿sí? Aparte porque si fuera un plano tendríamos que tener densidad en términos de metros al cuadrado, que justamente es la densidad planar que tenemos en cada caso. Entonces, nada, lo vamos a poner que z está entre 0 y 1 y ya con esto lo sacamos. Entonces, una vez que tenemos esto, z va a ir acá entre 0 y 1, diferencial z. Fíjense que al terminar esta cuenta, ustedes lo que van a tener en unidades de medida, ¿sí? En masa, les va a quedar en kilos. Por ende, kilos metro cúbico sale de integrar las 3 variables de, digamos, de posición. ¿Okay? Después tenemos la masa 2. La masa 2 va a ser una suma, porque recuerden que el área estaba dividida en 2. Entonces vamos a tener para z la integral entre 1 y 0. Para x la integral va a estar entre menos raíz cúbica de 5 y 0. Para y va a estar entre menos x al cubo y 5. ¿Sí? Y ahí vamos a tener la densidad, en este caso estamos hablando de la densidad 2, que va a ser de 400 kilos por metro cúbico por diferencial de y, diferencial x, diferencial z, ¿sí? Y a esto le tenemos que sumar la otra parte que era la parte, digamos, con x mayor que 0, la parte fuera de la simetría que hemos visto originalmente. Entonces en este caso esto va a estar entre 0 y raíz cúbica de 5, después acá vamos a tener entre x al cubo
y 5, también de la misma densidad, ¿no? De 400 kilos por metro cúbico, diferencial Y, diferencial X, diferencial Z. O sea, toda esta suma es la masa 2. Y finalmente vamos con la masa 3, que es la masa que está hundida, ¿sí? Entonces, en el caso de la masa que está hundida, directamente lo que vamos a hacer es la integral entre cada paso, ¿sí? Acá vamos a tener la integral entre 0 y 1, la integral después vamos a tener entre menos la raíz cúbica del I de flotación y 0, ¿sí? Después vamos a tener la integral entre x al cubo y 5, ¿sí? Y perdón, menos x al cubo en este caso y el I de flotación, pero la densidad en este caso va a ser la del agua, o sea 1000 kilos por metro cúbico. En este caso vamos a tener diferencial Y, diferencial X, diferencial Z. Ojo que esto es una constante, ¿sí? Así que no se preocupen si ven la integral de Y que está como entre comillas desubicada. Y acá vamos a ver lo mismo, ¿sí? Vamos a tener entre 0 y raíz cúbica de I de flotación entre x al cubo y el I de flotación de 1000 kilos sobre metro cúbico. La misma densidad, diferencial Y, diferencial X, diferencial Z. ¿Ok? Eso sería todo el planteo. ¿Y qué era lo que habíamos dicho nosotros al principio? Que el peso de 1 más el peso de 2 tiene que ser igual al peso de la parte hundida, el peso de 3. ¿Sí? Bueno, en este caso, peso si es masa por gravedad, va a ocurrir lo mismo con la suma de las masas. Masa 1 más la masa 2 nos va a quedar igual que la masa 3. ¿Okay? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque nosotros al resolver cada una de las integrales de arriba vamos a hallar un número, ¿sí? Con nombre y apellido, y después lo que va a ocurrir es que la incógnita, que es el I de flotación, que es la altura de flotación, es la que necesitamos sacar en cada caso. Entonces vamos a resolver cada una de las integrales. Entonces, vamos a poner los resultados, o sea, aparte de las integrales de cómo se resuelven. Esta integral, la masa 1 nos va a dar 3200 kilos. Luego, esta parte de la masa 1, de la masa 2 nos va a dar 1500 por la raíz cúbica de 5. Lo mismo va a pasar de este lado, 1500 por la raíz cúbica de 5. Y de estos lados, ¿sí? Vamos a tener 750 por la altura de flotación a la 4 tercios, y acá lo mismo, 750 por la altura de flotación a la 4 tercios. O sea, los desafío a que resuelva esta integral, que bueno, básicamente es aplicar, digamos, la regla de Barrow varias veces, pero bueno, simplificamos el cálculo para que sea más sencillo. Entonces vamos ahora a obedecer esto, ¿no? De la suma de masa 1 más masa 2 nos va a dar la masa 3. ¿Okay? Entonces vamos a tener la masa 1, que son los 3200 kilos, ¿sí? Luego a esto le sumamos la masa 2, que va a estar en dos partes, ¿no? 1500 por la raíz cúbica de 5 en kilos, más 1500 por la raíz cúbica de 5 en kilos, y todo esto va a ser igual a la masa 3, que está hecha en dos partes, ¿no? 1750, perdón, por la altura de flotación a la 4 tercios, más 750 por la altura de flotación a la 4 tercios. Entonces, en este caso vamos a tener 3200, todo en kilos, ¿no? O sea, igualmente acá vamos a dejar el kilo como expresado, porque justamente la idea es que el I de flotación nos quede bien. Entonces, vamos a tener acá 1500 más 1500 es 3000. Todo esto por la raíz cúbica de 5, todo esto en kilos. 750 más 750, que en este caso nos va a dar 1500 por la altura de flotación a la 4 tercios, y luego la altura de flotación nos va a quedar como toda esta cuenta, ¿no? Todo esto a la 3 cuartos. Vamos a chequear cuánto nos da. Esto en valores aproximados nos va a dar aproximadamente 3,61. O sea, la altura de flotación está a los 3,61 metros. ¿Sí? En este caso, estos 1500, un pequeño detalle de unidades, ¿sí? Es que si bien las masas acá nos van a dar en kilos, pero
estos 750, o de los 1500 originales, y vamos a tenerlos en kilos sobre metro, ¿ok? Por el tema este de la altura y demás. Entonces vamos a tener kilos sobre metro. Entonces en este caso, de los kilos sobre metro, nos va a quedar en metro la altura final. ¿Cómo podemos constatar que esto esté bien? Bueno, primero chequeando que las integrales estén en orden correcto y segundo, chequeando que la altura de flotación tiene que estar en un orden, o sea, tiene que ser menor que, por lo menos, ¿no?, que el I0 y el I5. ¿Okay? Entonces, en este caso acá tenemos los 3,61 metros de la altura de flotación. Otro detalle que es importante es el siguiente. Si nosotros vamos a tener que donde se juntan x al cubo y menos x al cubo es donde va a estar el eje x. ¿Okay? Y el eje x en este caso, el 0 del problema, va a estar en el vértice de ambos polinomios de grado 3, que es este punto que ustedes ven acá a continuación. Entonces, una vez que sacamos la masa, la altura de flotación y que ya sacamos las masas totales, de hecho, es más, lo que podríamos hacer es expresar cada masa por separado. Lo único que hay que hacer es después reemplazar cada una de estas cuentas. Yo voy a dejar reemplazar el valor teórico, ¿sí?, para que se entienda cuál es el planteo y no llenar esto demasiado de números. Primero, ¿cuál es el centro de masa de un objeto? El centro de masa está dado, en este caso nosotros vamos a tener, lo vamos a pensar en términos de x e y. También podríamos pensarlo en términos de z, pero ya que ese plano z es constante no cambia demasiado las cosas. Entonces el centro de masa básicamente es la misma integral que hemos realizado para hacer la masa, pero teniendo en cuenta la variable correspondiente. Entonces en este caso vamos a tener el centro de masa, vamos a tener para la parte x, ¿sí? En este caso vamos a tener x por la densidad por el diferencial de volumen, ¿ok? Luego para la parte y vamos a tener la integral de y, ¿sí?, por la densidad por el diferencial de volumen, y luego para z tenemos la integral, ¿sí?, en z por la densidad por el diferencial de volumen. ¿Por qué decimos que son tres partes? Justamente porque nosotros hablamos de tres coordenadas: la coordenada x del centro de masa, la coordenada y del centro de masa y la coordenada z del centro de masa. ¿Okay? Eso sería todo lo que nosotros estamos viendo ahí a continuación. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es hacer las mismas integrales que hicimos recién, pero evaluando cuánto nos va a dar cada variable con los límites de integración. Entonces, para no repetir el mismo cálculo, yo les diría lo siguiente. Supónganse, vamos a hacer un ejemplo. Supónganse que queremos calcular el centro de masa, ¿sí?, o el x del centro de masa de las masas que están acá, ¿sí? O sea, las integrales no van a cambiar porque, ya les digo, el límite de integración define las regiones, la densidad es constante, así que no hay demasiado problema. Pero en el caso de que queramos calcular el x del centro de masa, simplemente lo que tenemos que hacer es evaluar todas estas integrales de vuelta, pero con la diferencia que vamos a poner la variable x, ¿sí?, multiplicando a la densidad, ¿sí? Básicamente esa sería la definición. Entonces, haciendo todas las integrales de vuelta y multiplicando por la variable x, ¿sí?, o sea, y luego evaluando la integral, vamos a encontrar cuál es la posición del centro de masa para x, la coordenada x de ese centro de masa. De la misma manera, si queremos encontrar la coordenada y, reemplazamos digamos, el valor de x por y en la integral y evaluamos todo con la integral de y. Y de la misma forma, si queremos evaluar z, reemplazamos por z, ¿sí?, y evaluamos todas las integrales de vuelta. ¿Okay? Entonces, ese sería el paso teórico. ¿Okay? Entonces, como esto es algo, digamos, largo y no, justamente la idea no es aburrirlos con las cuentas, vamos a dejar planteado esto, ¿sí? La idea justamente es volver a la cuenta original que teníamos, que el centro de masa total es, una vez que sacamos los centros de masa de 1 y de 2, ¿sí?, en estos casos, porque acá estamos hablando del centro de masa del barco, ¿sí?, solamente consideramos la parte 1 y 2, entonces a las masas que ya calculamos previamente, ¿sí?, las multiplicamos por los dos centros de masa, donde lo que hacemos es evaluamos las integrales en uno y otro caso, y luego dividimos por la suma de la masa total. Y de la misma forma, el centro de flotación sale digamos, con la misma lógica. Lo que se hace es, se evalúa de esta parte, ¿sí?, de esta parte en verde, con los límites de integración de la parte en verde, que justamente son con la altura de flotación determinada, ¿sí?, calculamos el mismo centro de masa, ¿sí?, y ese justamente es el centro de flotación, que el centro de flotación como baricentro, digamos, de esa región puede estar ubicado ahí. Entonces nada, los desafío a que hagan estas cuentas en particular.